Vamos a hablar en esta media hora que nos queda, o un poquito menos de media hora, de educación, que tantas veces lo hemos dicho, la gran olvidada, la cenicienta, la ninguneada, digo yo, en las conversaciones políticas de, entre comillas, alto nivel. En las elecciones presidenciales se escuchó poco a los candidatos, lo hemos dicho majaderamente, colocar la educación en el centro. Se habla de un plan de emergencia, y es cierto, las preocupaciones urgentes de la mayoría de la población son seguridad, inmigración ilegal y economía, empleo, etcétera. Pero falta una pata fundamental, que sin esa pata, lo dijo un experto cuyo nombre no recuerdo, que vino hace poco a Chile, sin la educación y sin un desarrollo educacional potente, la verdad que todo lo demás se va a hacer humo en cualquier sociedad, ¿no es cierto? O se puede hacer trizas si es que esa sociedad presenta estallidos que tienen que ver también con una educación que no está funcionando. Hemos conversado otras veces, hemos tenido conversaciones muy interesantes acá en el Jardín sobre educación con Silvia Izaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, y nos viene a acompañar de nuevo muy gentilmente. Aquí está sentada debajo de un arbolito en mi jardín, debajo del regato de agua, ese que se escuchan ahí, los pajaritos que ya se están yendo a acostar a esta hora. Silvia, un gusto de tenerte aquí en el jardín. Muchas gracias, un gusto estar acá contigo compartiendo en este jardín tan bonito. Silvia, bueno, lo que nos convoca es analizar los resultados CIMSE, hecho, los datos los conocemos por la Agencia de Calidad de la Educación. Estudiantes de cuarto básico fueron medidos, de octavo básico y de segundo medio. A ver, los resultados mirados en globo parecen, por eso me interesa mucho tu mirada, que después de una fuerte caída que vino en la pospandemia y de ciertos avances en el año 2023-2024, el sistema educacional empieza a mostrar una fase de estabilidad. Esa es como una primera reflexión que uno lee, no sé si será verdad o no, por eso me interesa tu opinión. Y el ministro de Educación, con mucho entusiasmo, dice que con apego a la evidencia, nuestra gestión no solo recuperamos, gracias a nuestra gestión, nosotros recuperamos aprendizajes y protegimos trayectorias educativas. Logramos avanzar de manera resiliente, dijo el ministro de Educación. ¿Cuál es tu interpretación de los datos? ¿Estás de acuerdo con las afirmaciones del ministro de Educación saliente? ¿Sí o no? Expláyate, Silvia. A ver, estoy semi de acuerdo con el ministro de Educación. ¿Y por qué lo digo? Cuando miramos los resultados en la prueba PISA, que es una prueba internacional donde podemos compararnos con otros países, lo que observamos es que después de la pandemia, Chile fue de los países que menos bajó su rendimiento académico. Chile fue de los que menos bajó de todos los países de la OCDE. De la OCDE. Y los países... ese dato interesante. Fue de los que después de la pandemia, o sea, estamos hablando de los años 23 y 24. Sí, creo que el CIMSS era como del año 2022, 2023. Ya. Y curiosamente, los países que más bajaron su rendimiento académico eran los países de mejor desempeño académico. ¿Ya? Por lo tanto, lo que mostraba esa prueba, uno puede sacar una lectura optimista, pero lo que mostraba esa prueba es el poco valor agregado que tienen los colegios en Chile. De hecho, con el CIMSE, con el primer CIMSE después de la pandemia, lo que observamos fue una caída tremenda en los puntajes, ¿verdad? Pero sobre todo en los sectores más acomodados de la población. El nivel socioeconómico más alto fue el que más bajó su rendimiento, mientras que en los sectores de nivel socioeconómico más bajo no bajó los puntajes. Entonces tú te preguntas, chuta, los colegios estuvieron cerrados prácticamente 2 años y en los sectores más vulnerables no se observó una baja en los puntajes. Es decir, ese es el valor que agregan los colegios, 0. Mientras que es los colegios... tremendo eso, esa tremendo. Esa constatación, es tremenda. Es tremenda. O sea, casi es mejor no mandar a los niños al colegio, pues estoy jugando con las palabras, obviamente. Es para cuestionarse qué es lo que están haciendo los colegios. Y claro, y luego de esa, pero igual cayeron, ¿verdad? Cayeron, pero en el sector más vulnerable no cayeron los puntajes. Y lo que hemos observado en estos últimos 2 CIMSES, ¿verdad? Es un repunte del puntaje promedio a nivel nacional, alcanzando los niveles que habíamos tenido anteriormente. Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo con el ministro que se ha podido regular la apertura de los establecimientos, se ha podido trabajar en que los alumnos vuelvan a clase. Los primeros años teníamos una muy baja asistencia de los estudiantes, eso se ha estado estabilizando, los puntajes han vuelto a subir a sus niveles anteriores, por lo tanto estamos como volviendo a recuperar el nivel que estábamos antes a nivel promedio país, pero en los sectores más vulnerables nunca la caída fue tan significativa. Ahora,
el cierre de los colegios fue letal, tuvo consecuencias catastróficas y en el tiempo, completamente visibles y clarísimas, ¿no? Absolutamente. Todo lo que tiene que ver con salud mental es algo que explotó después de la pandemia y todavía tienen sus efectos. Y todavía, por ejemplo, algo que ha dejado la pandemia y que nos preocupa mucho, a propósito además del mes de la mujer y del 8 de marzo que fue el domingo, es que quienes más redujeron sus puntajes y sus aprendizajes fueron precisamente las mujeres y son también las que se han visto como más víctimas de salud mental post pandemia. Entonces ahí tenemos un fenómeno interesante, todavía complejo, no completamente entendido, que hay que seguir estudiando. Quizás hay que mirar con más lupa estos datos y esperar, ¿no es cierto?, otras pruebas científicas, no sé, para llegar a conclusiones más definitivas. O sea, esto no es para cantar victoria y decir, lo estamos haciendo estupendo. Es decir, más bien habría que ser más prudente, tal vez. Estupendo en ningún caso. Los resultados que nos muestra el CIMSE son catastróficos. Es decir, en cuarto básico, ¿verdad?, un 36% de los estudiantes en matemática y un 26% de los estudiantes en lectura están en el nivel insuficiente. Insuficiente. Es decir, que eso es casi un tercio. 2 años de rezago. Un tercio de los alumnos. Un tercio de los alumnos. Y 53%, o sea, es más de la mitad de los estudiantes en lectura muestran, ¿verdad?, muestran que no leen fluidamente en cuarto básico. Y cuando tú no lees fluidamente, tu comprensión lectora es muy deficiente y por lo tanto tienes un rezago respecto del resto de tus estudiantes. Esto se exacerba en octavo básico y en segundo medio, donde prácticamente 1 de cada 2 estudiantes se encuentra en el nivel insuficiente en lectura y en matemática. Ese es el tremendo desafío que tiene Chile en esta materia y como tú bien decías, Cristian, hoy día la urgencia, ¿verdad?, está en seguridad, está en el tema del crecimiento económico, pero ¿cómo vamos a crecer económicamente si el 50% de nuestros jóvenes muchas veces no comprenden lo que lee? Y con los desafíos que vienen ahora, con el impacto que va a tener inteligencia artificial, con los cambios que vienen, que hablábamos recién con Ricardo Solari en el mercado de trabajo, en la FREI, es decir, los desafíos son gigantescos para las sociedades, ¿no? Absolutamente, y lo mismo pasa con seguridad. Cuando tú ves las cifras del Ministerio de Interior, ha aumentado la participación de menores de edad en los delitos del crimen organizado enormemente, y ahí tú te preguntas, bueno, ¿qué tiene la escuela que ofrecer versus el narcotráfico, que ofrece estatus, que te ofrece un trabajo, que te ofrece dinero? ¿Qué está ofreciendo la escuela? Tenemos un tremendo desafío. Creo que las respuestas tanto al crecimiento económico como a la seguridad pasan también por educación y acá tenemos una deuda pendiente como país. Voy a detenerme brevemente porque me interesa particularmente el tema, quizás porque yo era mala para las matemáticas, pero el tema de la lectura y la escritura. Entiendo que en Chile hay 405.000 personas que no saben leer ni escribir y 81.000 niños en edad escolar que no saben leer ni escribir. Son cifras, por decirlo menos, preocupantes, inquietantes. ¿Cómo es eso a nivel? Bueno, nos estamos comparando con ¿qué? Con los países del OCDE, con otros países latinoamericanos. Veamos las comparaciones. A ver, son cifras sumamente preocupantes. Nosotros creíamos que el analfabetismo lo teníamos como completamente erradicado. Por eso te lo pregunto, lógico. Exactamente. Era como un gran orgullo nacional, ¿no es cierto? Por supuesto, y todavía... Como la desnutrición, como haber superado la desnutrición, haber superado el analfabetismo. Exacto. Y lo que más sorprende, más allá de las cifras de adultos mayores que son analfabetos, ¿verdad?, que eso es una herencia que tenemos, lo que más sorprende son estos 81.000 niños que están en el sistema escolar y que son analfabetos, es decir, no entienden no comprenden lo que leen, no pueden leer, no pueden descifrar el lenguaje escrito, lo que es sumamente preocupante y lo que nuevamente nos lleva a reflexionar de qué es lo que está pasando en el aula con estos estudiantes, que el sistema no está dándose cuenta. ¿Qué es lo que tú crees que está pasando en el aula? ¿Alguna hipótesis? Yo creo que están pasando muchas cosas en el aula que no debieran estar pasando y las cosas que debieran pasar, que son exactamente la interacción entre el docente y el estudiante, ¿verdad?, motivando la curiosidad del niño, despertando la curiosidad del niño para generar ese hambre que es fundamental para ese esfuerzo colosal que tiene que hacer para el aprendizaje. Eso es lo que no está sucediendo. ¿Hay un problema en nuestros docentes? Hay un problema en nuestros docentes, hay un problema en quienes están entrando a estudiar pedagogía, son las personas que tienen menos puntajes académicos, son las personas que además demuestran menor interés, ¿verdad?, por el estudio y por el cultivo del saber, y esas personas
A ellos le estamos encomendando nada más y nada menos que inculcar en nuestros niños el amor por la sabiduría. El entusiasmo. Si no hay entusiasmo, ¿cómo se va a poder traspasar esa pasión que siempre se ha dicho? Un profesor apasionado, que se le encienden los ojos cuando lee, y si no tenemos profesores así, obviamente que eso va a ser imposible. Ahora, si tú lo miras esto en la trayectoria de las últimas décadas, porque hubo un momento que parecía que la educación chilena se había pegado un salto importante, lo hemos comentado otras veces, hemos tenido logros significativos. A ver, ¿en qué estamos? ¿Estamos en una suerte de estancamiento, de decadencia? ¿Vamos en una mala dirección? ¿Tenemos que hacer un viraje brusco? ¿Tú harías algunas medidas o una nueva reforma? ¿En qué situación estamos? Mira, en relación a estos temas que estamos hablando. Claro, a fines de la época del 2000, digamos, finales del siglo pasado, ¿verdad? En la época de la década del 90 y a principios del 2000, Chile se pegó un salto importante en materia de educación, aumentaron los aprendizajes de los estudiantes de forma importante, y yo creo que eso ayudó las grandes reformas que tuvimos, ¿verdad? El aumento de la subvención, la creación de la subvención escolar preferencial, la doble jornada escolar, la jornada escolar completa, todo eso ayudó a tener más recursos, más tiempo los niños en las clases, mejoramos los textos escolares, las bases curriculares, en fin. Y eso explica en parte este salto importante en aprendizajes. Pero ahora viene un segundo salto más cualitativo que tiene que ver con cómo mejoramos el capital humano de los docentes, ¿verdad? Para dar este segundo salto en aprendizaje en nuestros estudiantes, y nos estamos quedando atrás. Y nos estamos quedando atrás en un contexto sumamente preocupante, porque siempre en nuestra historia lo que hemos tenido que hacer es ir aumentando la cobertura de la educación y ir invirtiendo más en educación y aumentando la cobertura. Por primera vez estamos enfrentados hoy día a tener que disminuir la cobertura, porque han disminuido los números de niños. Bueno, ahí entramos en otro tema, o se cruza, que es la tasa de fecundidad baja, que es el envejecimiento de la población. ¿Qué efectos tiene eso en la educación? Es que eso va a tener un efecto tremendo, y ya lo está teniendo. El INE a principios de este año nos dijo que la tasa de fecundidad del año 2025 había sido nuevamente el récord histórico de 0,97 hijos por mujer entre 15 y 49 años, una de las cifras más bajas a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que hoy día en la educación parvularia están entrando muchísimo menos niños que hace 3, 4, 5 años atrás. ¿Y esto qué significa? Que en 5 años más, ¿verdad?, va a aumentar la capacidad ociosa del sistema escolar. ¿Qué es lo que ha pasado en el sistema escolar en los últimos 10 años? Han ido disminuyendo el número de niños, pero han ido aumentando los asistentes de la educación. Disminuyó cerca de 200.000 el número de niños en la escuela, ¿verdad? Pero aumentaron en 55.000 los asistentes de la educación escolar en Chile. Y no ha mejorado la calidad de la educación. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estamos observando cada vez? Que el número de escuelas se mantiene constante, el número de niños baja, y aumentan los asistentes, y por lo tanto tienes que financiar la misma infraestructura con menos niños, con menos recursos. Entonces, ¿eso qué significa? Una pérdida de eficiencia de recursos tremenda. Antes tú financiabas una aula con 45 estudiantes, ¿verdad? Y tenías el doble de recursos que hoy día que tienes 25 estudiantes en esa misma aula. ¿Eso qué puede significar? Que vas a aumentar al doble la inversión del Estado de Chile por niño, y sin embargo no vas a mejorar un ápice en calidad de educación. Ya, está asumiendo el nuevo gobierno. Ya conocemos el nombre de la ministra, que cuando conversamos la última vez, hace varios meses atrás, no sabíamos, estábamos haciendo hipótesis. Entonces, tú habías dicho que suponías que era mujer. Me acuerdo que conversamos de eso. Sí. Tenemos el nuevo nombre. ¿Qué te parece el nuevo nombre de la nueva ministra de Educación? ¿La conoces? ¿Su trayectoria? ¿Qué sabes de ella? Conozco su trayectoria, es economista. Es una mujer joven, es una mujer que le preocupa y le importan los temas de educación, ha tenido una larga trayectoria estudiando los temas de educación, viene de Libertad y Desarrollo, que es un centro de estudio de derecha, es una mujer que escucha mucho. Y que venga de ahí, de derecha, si ve que es algo bueno o positivo, ¿por qué? Para la educación. No, yo no diría que es algo positivo o negativo, creo que si vienen de izquierda o de derecha, creo que da un poco lo mismo. Lo más importante es la apertura, su preocupación por los aprendizajes. Creo que hemos estado demasiado concentrados en el tema del lucro, en el tema de la asistencia, en el tema de la infraestructura, y hemos estado poco preocupados de la interacción entre el profesor y el estudiante. Creo que es muy valiente porque asume en un escenario muy difícil,
donde no Qué hay difícil. recursos y donde lo que tú tienes que hacer, si quieres hacer cambios importantes en educación, Es saber dónde vas a colocar los recursos de verdad, dónde vas a priorizar. ¿no es cierto? exacto. Y ahí tenemos una deuda tremenda con la educación parvularia, tremenda. Hoy día Chile tiene una cobertura en los niños de 3 años de 55%, mientras que en la OCDE es de 77%, y en los países desarrollados como Francia o los países nórdicos del 100%. Incluso Brasil nos supera en cobertura en educación parvularia, y sabemos el impacto que tiene el asistir a un establecimiento de educación parvularia a edad temprana, porque tiene una estimulación cognitiva tremenda que después repercute no solamente en tus aprendizajes, sino también en tu estabilidad socioemocional, en tu salud física y mental, etcétera. Así que la ministra es valiente porque se enfrenta en un escenario donde no hay recursos, donde va a tener que recortar presupuestos y donde tenemos grandes demandas. Bueno, si tú pudieras aconsejarla, porque no se va a poder hacer todo. Ahí hay una emergencia educacional. O sea, se ha hablado de gobierno de emergencia. ¿Cómo no se incorpora la educación dentro? Hay una emergencia educacional por todo lo que tú estás describiendo. ¿Qué es lo que hay que enfrentar? ¿Dónde hay que? Porque no se puede hacer todo. Las prioridades primeras, las acciones más inmediatas, los primeros 60 días de una ministra de Educación. Así como al ministro de Seguridad se le va a pedir eso y al ministro de Hacienda también. ¿Cuáles son esas prioridades? Mira, si yo tuviera 3 fichas, ¿Ya? Tres fichas, ya. Mi primera ficha la pondría en la educación parvularia, creando cobertura, creando los incentivos para la cobertura y mejorando el financiamiento, que hoy día es muy Ya. desigual. Segunda ficha la pondría en la educación pública. ¿Liceo Bicentenario? No, la pondría en la educación pública financiada por el Estado, toda la educación financiada por el Estado, en racionalizar la oferta. Creo que sí, creo que en el escenario que nos vamos a enfrentar en los próximos años es tan dramática la situación que si no racionalizas la oferta, la calidad de la educación va a ir en picada hacia abajo. Por lo tanto, ahí necesitamos fusionar colegios, necesitamos cerrar establecimientos que no son solventes, y necesitamos volver a pensar cómo racionalizamos la oferta escolar para que el financiamiento sea lo más eficiente y eficaz posible. Y mi tercera ficha, los profesores. Ya, Tenemos y ahí, que invertir en los profesores. Ya, pero ¿qué se hace? ¿Invertir en qué? Para que no sea plata tirada hacia el aire. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Se ha hablado tanto, nos hemos dado como vueltas en distintas posibilidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sabemos que eso es crucial. ¿Cuáles medidas que hayamos visto en otros países que hayan resultado, que puedan ser replicadas, que te parezcan a ti posibles de hacer? Sí, qué complicado. A ver, la primera medida es tener mayores incentivos para retener a los buenos profesores. Hoy día los incentivos que hay son prácticamente insignificantes. Es una minoría casi que no existe de profesores que realmente están en los niveles experto 1, experto 2. Por lo tanto, no es una señal al sistema. Un buen profesor tiene que saber que si él se desempeña de forma adecuada y cumple con sus estándares, va a tener una remuneración adecuada también a ese esfuerzo. Eso hoy día no está, ¿verdad? Y eso no es para todos los profesores, es para los profesores que sobresalen. Y lo segundo, creo que necesitamos una reforma importante en la formación inicial docente. Para que te hagas una idea, en la Universidad Católica, que es una de las mejores universidades en Chile, los profesores de pedagogía en educación básica tienen solo un curso en toda la malla escolar que les enseña a cómo enseñar a leer y a escribir. Qué impresionante. Exactamente. Entonces, me dejas helado los egresados de pedagogía y de las mejores universidades salen diciendo: yo no sé enseñar a leer y a escribir. Sí, claro. Entonces no, eso no puede seguir. Yo creo que ahí tenemos que también poner fichas en cómo estamos formando a nuestros profesores. No es física cuántica, lo han hecho varios países. Creo que es solamente ser mucho más pragmático. Oye, alguien dijo por ahí en un debate que las vacaciones estaban siendo nefastas para el aprendizaje educativo, que había que acortar las vacaciones. ¿Qué te parece a ti esa medida? La Loreto Cox escribió una columna sí. muy buena sobre el tema de las vacaciones. Es complejo el tema de las vacaciones, porque también tienes que pensar en los profesores que ocupan que ese periodo de vacaciones, no solamente de vacaciones, ellos también ocupan un periodo importante para la capacitación y para la planificación de los estudiantes. En muchos países, también ella lo dice en su columna, en muchos países están estas vacaciones extendidas, y además se articulan también con las vacaciones de los padres. Si tuviéramos vacaciones como en otros países, ¿verdad?, mucho más parcializadas durante el año, aumenta la complejidad para las familias también de cómo organizarse durante el año. Entonces, es un tema a discutir, creo que abre un debate interesante, pero hay que estudiarlo un poco más en profundidad. Silvia, yo quiero agradecerte esta visita. Se me quedó una cosa en el tintero muy cortita,
Muchas gracias. El pajarito me dijo ahí que podía preguntar. Mi querido Chucao, que anda por ahí. Hay un artículo, aquí me estoy desviando del tema, estoy yendo al tema de la escritura, que es muy importante. Un artículo muy interesante que apareció, no sé si lo leíste, de Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland y de Clapes UC. Voy a volver a reconocer tu letra, que habla de el regreso, me parece que en algunas experiencias, no sé si norteamericanas, de el escribir a mano, ¿no? Cómo hemos ido perdiendo nuestra letra. Cada uno de nosotros nos damos cuenta que nuestra letra se ha ido de tanto usar los computadores, etcétera, lo digital, y que hay un regreso de la letra y que eso tal vez sería un efecto positivo de la inteligencia artificial, en el sentido de que vamos a tener que los colegios volver a hacer a los alumnos escribir en la hoja en blanco. ¿Qué te parece a ti esa reivindicación de la escritura a mano, que habrían estudios de la neurociencia que dirían que es mejor para el desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera? Me parece fundamental. Justamente los estudios neurocognitivos demuestran que ¿cómo se dice? La práctica de la escritura a mano alzada, ¿verdad? A mano alzada. A mano alzada. Ese ejercicio motriz implica un desarrollo cognitivo fundamental, ¿verdad? En la temprana edad, que no es reemplazable por el tecleteo, por así decirlo, que es motricidad gruesa en el computador. Y lo otro es que es muy distinto la forma en que nosotros pensamos oralmente a cuando nos vemos obligados al ejercicio de pensar en el rigor de la escritura. Y creo que eso es fundamental y hay que recuperarlo. Bueno, yo no estoy en la edad parvular, estoy en la edad ya del descenso, en la vejentud, y escribo todo. Y créanme que realmente ayuda a ordenar, ayuda a depurar el escribir. Una maravillosa tarea para todos los que nos están escuchando. Vuelvan a escribir, vuelvan a usar el lápiz, los cuadernos, los blogs. Silvia, yo te quiero agradecer que hayas venido a este jardín nuevamente a comentar con nosotros no solamente los resultados del CIMSE, sino la situación de emergencia de nuestra educación chilena. Muchas gracias a ti. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando yo vuelva a abrir a las 7 de la tarde en punto la verja de madera de este, que no es solo mi jardín, sino también el jardín de ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado.